Muy bien, amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Este es el estudio número 4 del libro de Apocalipsis, el quinto evangelio. En el día de hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a estar hablando acerca de las iglesias. En veces anteriores hemos estado hablando acerca de Apocalipsis capítulo 1. Aquí en el chat estoy compartiendo eh, la presentación para que tengan la presentación a mano. Miren a ver, Odali, si la puedes ver. Ahora la estoy compartiendo con todo el mundo. Anteriormente solamente creo que la compartí con Santiago. Así que ahí está disponible para que tú la bajes, la tengas cerca de tu mano y puedas repasarlo también. Como ustedes saben, esto se está grabando y lo voy a poner en mi canal de YouTube, Break Bíblico. Allí va a estar disponible a partir del día de mañana. Cuando lo tenga, les voy a enviar el link para que puedan ustedes accederlo. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el estudio. Tenemos un resumen de la vez anterior. Dijimos en la vez anterior, primeramente, que Apocalipsis capítulo 1 dice que Jesús tenía 7 estrellas en la mano y dijimos que el mismo Apocalipsis define esas 7 estrellas como ángeles. Dijimos también que habían 7 candeleros. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Capítulo 3, Jesús en el candelabro. Y decíamos que Jesús en el candelabro, lo que hacía el sacerdote en antaño era echar aceite, mantener la luz y mantener la pureza del candelabro. Ese era el trabajo del sacerdote. Esto es un resumen de la vez anterior, ¿ok? Así que la presencia de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, lo que me está diciendo es que Jesús está velando por la iglesia. Estoy hablando de versículo 11 en adelante. ¿Y cómo vela por la iglesia? Bueno, porque el candelabro representa cada una de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, lo vamos a ver en esta noche, son cada una de las etapas de la iglesia de Cristo desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. Por lo tanto, el hecho de que Jesús esté detrás del candelabro, en otras palabras, detrás de cada iglesia, nos dice que Él está echando aceite a cada iglesia. Demostramos en la vez anterior que ese aceite tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Y dijimos que la intención del sacerdote era mantener mucho aceite siempre, mantener el fuego encendido, y ese fuego tiene que ver con la testificación, que brille vuestra luz, dice la palabra. Y naturalmente la pureza, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús en Juan, creo que capítulo 16. Así que, en resumen, la presencia de Jesús en los candelabros es para que la iglesia brille aquí en la tierra, para que demuestre las buenas obras, para que se convenzan por medio de la unión de la iglesia que somos la iglesia de Cristo y que Dios es bueno. Así que esa es la intención del mensaje de Jesús. Ahora bien, ese es el resumen de la vez anterior. En esta noche, entonces dijimos, le dimos una asignación a ustedes, una tarea. Yo espero que ustedes la hayan estudiado. Apocalipsis capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a ir a una parte del capítulo 2 y el lunes que viene terminamos entonces el capítulo 2. Éxodo capítulo 40, versículos 22 y 25 también era parte de la tarea que habíamos dado en la vez anterior. ¿Ok? Habiendo dicho eso, entonces, vamos a hablar acerca de el capítulo 2 de Apocalipsis. Y el capítulo 2 de Apocalipsis son básicamente, el capítulo 2 y el capítulo 3 son 7 mensajes que se le dan a las iglesias de Asia Menor. Y le dijimos la otra vez que esas 7 iglesias eran iglesias literales que existían. Y esas 7 iglesias existían en lo que es hoy Turquía. Esas 7 iglesias, además de que el mensaje fue literal para ellas en los tiempos de Juan, también representan una etapa particular de la historia de la iglesia de Cristo. Y hoy lo vamos a ver en detalle. Vamos a ir por el mensaje de las primeras 3 iglesias que aparecen en el capítulo 2. Vamos a ir en la noche de hoy sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo y creo que nos da tiempo de ir hasta Tiatira, me parece. Si no, estaremos simplemente en las primeras 3 o 4. Así que bueno, es una cosa interesante mencionar que la estructura del mensaje a las 7 iglesias es siempre el mismo. Tú lo vas a ver
en el mensaje de la primera iglesia que es Éfeso, en el mensaje de la segunda iglesia que es Esmirna, en la de Pérgamo, siempre tiene la carta, es una estructura repetitiva. Tienes que entender que cada una de estas fueron cartas particulares que Jesús le envió al ángel de la iglesia en particular. Por ejemplo, si vas a Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, cada una de las cartas comienza diciendo Jesús, escribe al ángel de la iglesia tal. Entonces, eso es lo primero de la estructura. Primero es dirigida al ángel, es Jesús dirigiéndolo al ángel. Inmediatamente después de que se habla del remitente, ahora entonces se presenta una visión de Jesús en el santuario celestial. Es interesante porque cada una de esas visiones de Jesús tiene que ver con la condición en la que está la iglesia en particular a la cual la carta es dirigida. Jesús quiere decir, yo estoy detrás de tu candelabro y estoy velando por tu salud espiritual. Recuérdate los tres puntos. El primer punto era aceite, el segundo punto es mantener la luz y el tercer punto es mantener la iglesia limpia. El trabajo de Jesús en el santuario celestial es velar por la iglesia. Y ahora entonces, como Él está detrás del candelabro, su presencia en el candelabro da seguridad a la iglesia a través de los siglos. Entiende que Apocalipsis capítulo 1 cuando me dice que Jesús está detrás de los candelabros, lo que Jesús está diciendo es, yo estoy velando por la salud de la iglesia a través de los siglos. Mi presencia en el candelabro asegura que la iglesia está en buenas condiciones. Y la carta lo que pretende decir es, hay cosas buenas en ti, a cada una de las iglesias, pero hay cosas que necesitan cuidado. Te estoy enviando el Espíritu Santo para que resuelva tus problemas. Y aquí está el tercer punto. Así que en términos de la estructura de la carta, te vas a dar cuenta que primero todas las cartas comienzan dirigiéndose al ángel de la iglesia. Y dijimos que ese ángel puede ser un ángel literal, un ser celestial, un mensajero, porque la palabra angelus significa mensajero, o puede simplemente referirse al líder o líderes de cada una de esas iglesias, a las personas que están a cargo o que estaban a cargo de esas iglesias o que estuvieron a cargo a través de los años de las 7 iglesias. Número 1, las cartas siempre comienzan diciendo que están dirigidas al ángel. Número 2, siguen entonces con una visión de Cristo en el santuario celestial que tiene siempre que ver con la condición o lo que necesita la iglesia. Y número 3, termina diciendo que el Espíritu entrega la carta. Al final de cada carta vas a ver que dice el Espíritu. Voy a leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vas a ver que en todas las cartas terminan de la misma manera. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús está en el cielo y está presente en nosotros a través de su Espíritu. Pero es su Espíritu el que está aquí, ayudándonos, consolándonos, convenciéndonos de pecado. Así que es importante que mantengas ese concepto de los tres puntos de las estructuras de las cartas. Ok, ¿cuál es el periodo que cubre Apocalipsis capítulo 2 al 3? Yo te dije que Apocalipsis tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Y es curioso que del capítulo 1 al capítulo 3 ya vimos a Cristo muerto y vemos el desarrollo de la historia. Y ya en el capítulo 3, de repente, al final, en la iglesia de la Odisea dice, aquí vengo pronto, o yo estoy a la puerta y llamo. Es prácticamente en el umbral de la segunda venida. Así que del capítulo 1 al capítulo 3, ya Jesús murió y está a punto de regresar. Por eso es que te digo que el libro de Apocalipsis tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Es un libro multiclimático. Eso es lo que quizás lo hace difícil, que no hemos comprendido, que no es un libro secuencial o no es un libro que va cronológico, sino que comienza y termina en múltiples ocasiones de diferentes perspectivas. ¿Ok? ¿Qué periodo cumple las 7 iglesias? Aquí tengo una gráfica que se la hice para que podamos entenderlo, una gráfica bien sencilla que nos habla de ese periodo completo que cumplen las 7 iglesias. Noten que comienza en el año 31, en la muerte de Jesús. Y esa es la iglesia de Éfeso. Esa es la primera iglesia que la vamos a ver en breve. Luego entonces la iglesia de Esmirna, Pérgamo, y se va extendiendo a través de la historia hasta nuestros días.
La iglesia de nuestros días, cuando decimos la iglesia, es la iglesia cristiana en general, no importa la denominación, es la iglesia de la Odisea. Tú y yo somos miembros de la iglesia de la Odisea. Por eso es importante que ustedes estén el próximo lunes, porque vamos a hablar del mensaje que Jesús tiene para ti en la iglesia de la Odisea. Y luego de la iglesia de la Odisea, Jesús regresa. Así que del 1 al 3 ya Jesús murió y prácticamente está a punto de venir. El libro termina la historia. En el capítulo 4 comienza de nuevo desde cero y se va extendiendo, y lo vamos a ver más adelante. Así que el periodo de las 7 iglesias es el periodo desde el año 31 hasta la venida de Cristo. Ok, vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso y te voy a pedir por favor que busques el capítulo 2 en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, porque vamos a ir sobre algunos versículos y hay unos símbolos. Naturalmente, yo no tengo tiempo para explicar todos los símbolos, pero sí voy a detenerme en los más relevantes. Y voy a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahí está el primer punto que decíamos de los tres. Siempre la carta se envía al ángel de la iglesia. Y quien la envía es Jesús, pero quien la entrega es el Espíritu Santo. Ese es el último versículo de cada carta. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿En dónde sabemos que la Biblia dice que Jesús tiene las 7 estrellas? Lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, que decía claramente que Jesús tenía las 7 estrellas en su diestra y que estaba en medio de los candeleros. Así que Jesús dice, yo tengo a los pastores, a los líderes, esas son las 7 estrellas, son los ángeles, y los ángeles son los líderes de la iglesia, o pueden ser ángeles literales, pero Jesús dice, esas personas que te están dando el mensaje, que te están ayudando, están en mi diestra. En otras palabras, son mi instrumento. Y te dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, comienza diciendo a la iglesia de Éfeso, yo estoy velando por tu salud espiritual. Recuérdense el trabajo de Jesús en el candelabro, echar aceite, mantener la luz encendida y limpiar el candelabro para que no se ensucie. Jesús está diciendo, yo te garantizo esas 3 cosas, que no te va a faltar el espíritu a la iglesia de Éfeso, que no te va a faltar la luz y no te va a faltar la limpieza, que es mi palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así que Jesús comienza diciéndote a la iglesia de Éfeso, yo estoy contigo, yo estoy presente. Ahora, la pregunta que tú te vas a hacer entonces es, ¿qué periodo cubre la iglesia de Éfeso? Yo te dije en la gráfica anterior que era la primera de las iglesias. Así que esta iglesia comienza en el año 31 y termina en el año 100. Es ese tiempo de más o menos 70 años que fue el tiempo apostólico. El último de los apóstoles murió en el año 90 y tantos, que fue Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. Así que la iglesia de Éfeso no es otra que la iglesia apostólica, es el tiempo de los apóstoles. Esa iglesia de Éfeso está describiendo las circunstancias que experimentó la iglesia fundadora del cristianismo, que comenzó siendo la iglesia del camino y que más adelante se conoció como la iglesia cristiana, que de hecho le pusieron ese nombre como una especie de burla, pero nosotros hoy nos reconocemos como la iglesia de Cristo. Pero esa iglesia de Éfeso representa ese periodo, ese primer periodo apostólico, el tiempo de expansión de la iglesia, los viajes de Pablo junto con Timoteo, con Silas, el trabajo de Pedro en Jerusalén, en Judea, el trabajo de los apóstoles, y aunque no tenemos escrituras con respecto a los demás, sabemos que ellos se extendieron por muchos lugares. Por la tradición sabemos que Tomás se fue a la India, sabemos que el cristianismo llegó a África. Es curioso porque hoy día acusan al cristianismo de ser una influencia europea, pero sepamos que el cristianismo llegó primero a África que al centro de Europa. El cristianismo es más africano que europeo.
Así que esa iglesia de Éfeso es la iglesia del periodo apostólico. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, hay unas buenas noticias y unas malas noticias. Bueno, las buenas noticias son las virtudes de esa iglesia. Y vas a notar que en la mayoría de los mensajes a las iglesias, casi siempre, excepto creo que una, casi siempre se dice, hay cosas buenas en ti y hay cosas malas en ti. Acuérdate que el trabajo del Espíritu es convencernos de pecado. Por lo tanto, el trabajo de Jesús era utilizar al Espíritu Santo para que le dijera a esas personas que vivían ese periodo las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. ¿Cuáles eran las cosas que estaban bien? Era una iglesia trabajadora. ¿Dónde lo vemos? Dice, voy a leer Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí está el mensaje. Así que esta iglesia de Éfeso era trabajadora. Y nosotros lo sabemos porque ahí está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos describe el arduo trabajo de la iglesia de Éfeso. Vemos la dedicación, vemos que recibieron latigazos, apedreamientos, persecuciones, hambre, exterminio. Incluso en el caso de Juan lo enviaron, destierro, lo enviaron a la isla de Patmos. Era una iglesia paciente, era una iglesia que no soportaba a los malos, era una iglesia sufrida. Ahora, dentro de esa iglesia había un grupo, dice que no soportaba a los nicolaitas. Hablando de los defectos, decía que la iglesia dejó su primer amor. Y esto es crítico porque el primer amor es esa primera emoción de conocer que somos salvos. Es ese ímpetu al darnos cuenta de que somos liberados. Es esa transformación maravillosa inicial que sucede cuando descubrimos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y dice entonces que la iglesia necesita arrepentimiento. Dejó su primer amor y necesita arrepentimiento. Así que nota las virtudes, que son muchas. De hecho, esta es la iglesia con más virtudes, pero había dos puntos importantes. Abandonaste el primer amor. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación similar a la iglesia de Éfeso? Aunque somos de la Odisea, es probable que alguna de estas situaciones apliquen para nosotros. Y es probable que alguno de nosotros también necesite volver atrás, dejar la vida y comenzar de nuevo. Permitir que el Señor cambie nuestra mente, transforme nuestro modo de vivir. Necesitamos arrepentimiento. Ese era el caso de Éfeso. Tú te estarás preguntando, ¿quiénes eran esos los nicolaitas? Bueno, eh, hay varias teorías. La Biblia no aclara quiénes eran, pero yo te voy a decir las varias, por lo menos una de las teorías más fuertes con respecto a esta interpretación. Irineo, en su libro Contra herejías, e Hipólito en la refutación de todas las herejías, estos son dos libros, son padres de la iglesia, Irineo e Hipólito. Ambos dicen que los nicolaístas están asociados a Nicolás del libro de los Hechos, capítulo 6 versículo 5. Si tú buscas el libro de los Hechos, capítulo 6 versículo 5, te vas a dar cuenta que hablaba de un converso llamado Nicolás. Así que Irineo e Hipólito, ambos coincidían en que es probable que estos nicolaístas eran seguidores de Nicolás. Ellos enseñaron que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y no tienen que ver con la salvación. En otras palabras, es como que es un concepto gnóstico griego que hacía separación de el alma y el cuerpo, y como el cuerpo era corrupto y no había manera de santificarlo, pues entonces ellos creían que el alma estaba aparte. Así que no importaba lo que hiciera el cuerpo, eso no afectaba al alma. El libro de los Hechos, capítulo 6 versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Según la interpretación de estos padres de la iglesia, los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Es probable que Nicolás se haya convertido al cristianismo y que después entonces se haya apartado de la sana doctrina. Hablemos un poco más de Nicolás.
Según lo que se dice, ellos, los nicolaitas, primeramente promovían la idea de que los cristianos podían participar en prácticas idolátricas y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos, en el primer concilio cristiano, que una de las cosas que se acordó era decirle a los nuevos creyentes que no comieran ahogado ni cosas sacrificadas a los ídolos. Así que los nicolaitas aparentemente creían esto. Número dos, enseñaban que la gracia permitía libertad para pecar, incluyendo prácticas sexuales inmorales. El cuerpo estaba separado del alma, por lo tanto, no importa básicamente lo que tú hacías, no importa lo que hacías con tu cuerpo, incluso prácticas inmorales, sexuales, como orgías y eso. Número tres, creían que la ley moral ya no era obligatoria para los cristianos. Fomentaban una vida sin restricciones éticas. Básicamente, lo que hacía tu cuerpo no tenía que ver con tu salvación. Esta era la creencia de los nicolaitas. Ok, hay, te voy a presentar tres problemas que presenta la Biblia con respecto al gnosticismo. El gnosticismo era este movimiento que se dio en la iglesia temprana, en la iglesia de Éfeso, que tenía que ver, de hecho fue atacado por Juan en la primera carta de Juan, y también fue atacado por Pablo en su carta a Timoteo. Recuerden ustedes que la carta a Timoteo fue escrita para el pastor y no para la iglesia. Pablo habla de las falsas doctrinas en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7 y dice fábulas y genealogías interminables, dice Pablo. Esto reflejaba una tendencia gnóstica temprana. Es posible que lo que Pablo estaba mencionando eran el efecto de los nicolaitas en la iglesia en donde estaba Timoteo. Tenían una obsesión por el conocimiento de secretos y jerarquías espirituales. Ellos entendían que mientras más tú conocías, mientras más tú sabías, entonces te elevaba. Pablo dice que el conocimiento envanece. Otro punto con respecto del gnosticismo en la iglesia temprana, en la iglesia de Éfeso. Recuerde, cuando decimos la iglesia de Éfeso, no estamos hablando ahora de la iglesia literal de Éfeso, sino del periodo desde el 31 hasta el año 100. Era la falsa cristología. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. El gnosticismo negaba la verdadera humanidad de Cristo. Eso se conoce como docetismo. Pablo atacó abiertamente en la carta a Timoteo. Pablo responde afirmando que Jesús se manifestó en carne, señores. Jesús no fue un mito, Jesús no fue un ser espiritual. De hecho, el docetismo creía que Jesús era poseyó el cuerpo de él cuando se bautizó a sus 30 años. Hay otros que decían que Jesús no era un cuerpo físico, sino era totalmente espiritual. Este es el docetismo. Y finalmente, hablando del gnosticismo, que tenía que ver con los nicolaitas, había un desvío moral, y esto lo hablamos. Decía que realmente valoraba el conocimiento secreto sobre la conducta. No importa, el conocimiento es lo importante. Estos eran tres problemas que existían en la iglesia temprana con respecto al gnosticismo. Apocalipsis capítulo 2, terminando entonces la carta de Efesios, de Éfeso, perdón. Dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? Jesús manda la carta, se la remite al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, pero realmente el que cuenta, el que habla es el Espíritu Santo. Y aquí al final dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venza el gnosticismo, el que venza haber perdido el primer amor, el que venza la falta de arrepentimiento, dice acá, va a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús está diciéndole a las personas, este es el problema exacto y esta es la solución exacta. Des en cuenta que el libro de Apocalipsis es hermoso porque el Señor te da solución a los problemas. Vamos a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, iglesia de Esmirna. Comienza diciendo, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa frase es bien importante, el que estuvo muerto y vivió. Una vez más, comienza enviando la carta al ángel y luego una visión de Jesús en el cielo, en el santuario, el primero y el postrero, el alfa y la omega, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cuáles eran las virtudes de Esmirna? Bueno, era una iglesia atribulada, era una iglesia pobre, era una iglesia blasfemada, y van a saber por qué ya mismo, ¿eh?
Con respecto a los defectos de Esmirna, voilà, señoras y señores, Esmirna no tiene defecto. Se le anima a continuar siendo fiel hasta la muerte. Vamos a volver aquí. Dice aquí, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Voy ahora a pasar al período de Esmirna. ¿Qué período cubre? Bueno, Éfeso termina en el año 100, así que Esmirna comienza más o menos en el año 100 y se extiende hasta el año 313. Ese período de la iglesia de Cristo se conoce como el período de Esmirna. Y este periodo es particular, señores, porque en este tiempo, en estos 200 años, la iglesia fue destrozada, la iglesia fue perseguida. Esta es la iglesia del periodo de la persecución del Imperio Romano. Esta es la iglesia cuyos miembros murieron en el Coliseo Romano. Esta es la iglesia que los leones se comieron en el Coliseo Romano mientras las risas y las burlas de las personas explotaban en las gradas del Coliseo. Pero esta es la iglesia que dice el conflicto de los siglos, que mientras moría un cristiano defendiendo su fe, 10 personas se convertían en el Coliseo. Esta es la iglesia sufrida, la iglesia que fue magullada, la iglesia que fue perseguida. Apocalipsis capítulo 2 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Nótenlo allí. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que dice, sé fiel hasta la muerte. Es curioso que ahí diga, tendréis tribulación por 10 días. Este que ven acá es Diocleciano. Fue emperador romano desde el 284 hasta el 305. En el 303 después de Cristo emitió 4 edictos contra los cristianos. Número 1, destrucción de las iglesias y de las escrituras. Número 2, prohibición de reuniones cristianas. Número 3, arresto de líderes. Número 4, obligación de sacrificar a los dioses romanos. Tenían que hacer sacrificios a los dioses romanos y tenían que honrar al César. En el año 305, Diocleciano abdica, pero la persecución continúa bajo Galerio y otros hasta el 313. Así que desde el 303 hasta el 313 son esos 10 años que se menciona. Termina oficialmente con el edicto de Milán de Constantino y Licio que otorga libertad religiosa. Esos versículos, voy a ir atrás para que los recuerden. Esa tendréis tribulación por 10 días. Recuerden que nosotros interpretamos según lo que aprendimos en la introducción de este estudio, que tomamos en términos proféticos días por año. Así que esos 10 días están descritos desde el año 303 hasta el año 313, 10 años de persecución fuerte, terrible, dolorosa de la iglesia. Dice acá, tendréis tribulación. Bueno, aquí está la explicación, se lo doy con lujo de detalles. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice, cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho llevarás la iniquidad en la casa de Judá, te la he asignado por 40 días, un día por año. De ahí encontramos la interpretación de día por año. Así que la persecución, aunque dice días, es desde el año 303 hasta el año 313. Fuerte persecución de la iglesia de Esmirna. Finalmente, el versículo 11 de la iglesia de Esmirna, vemos de nuevo al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Miren lo interesante. La primera muerte te va a afectar. Ciertamente te van a matar, pero estás libre de la segunda muerte. Y si yo le hiciera la pregunta a ustedes que estuvieron con nosotros desde el principio, se van a dar cuenta que no van a sufrir la segunda muerte porque Jesús es el primogénito de los muertos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Jesús venció y ahora ninguno de aquellos que estén en Cristo van a sufrir la segunda muerte. Eso es lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Vamos a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, una vez más, una visión del ángel. El mensaje es para el ángel, para el líder de la iglesia. Y ahora viene la visión de Cristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada representa la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón y llega hasta los tuétanos, dice la palabra. Jesús aparece con la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo va a tener una crisis
relacionada con la ausencia de la palabra. ¿Cuáles son las virtudes de Pérgamo? Retienes el nombre que se te dio. Número dos, no niegas la fe. Pérgamo no negó la fe. Ahora bien, ¿cuáles son los defectos de Pérgamo? Tienes la doctrina de Balaam, tienes también a los nicolaitas. O sea, noten que después del año 300 todavía quedaba el gnosticismo en ese tiempo. Y finalmente, necesitas arrepentimiento. Se parece un poquito a la iglesia de Éfeso. ¿Qué periodo es la iglesia de Pérgamo? Bueno, la iglesia de Esmirna termina en el año 313 con el edicto de Milán, y más o menos en esa época comienza la iglesia de Pérgamo hasta el año 538. Es el año de la popularidad de la iglesia, donde el Estado se mete dentro de la iglesia comienza a crecer con la ayuda del Imperio Romano. Es una historia bonita hasta cierto punto, pero también es el momento donde entra dentro de la iglesia creencias paganas y hasta gnósticas. Y tú dices, pero ya anteriormente había entrado. Sí, pero los apóstoles habían peleado contra ellas, habían hecho, habían escrito contra ellas, pero en este caso la iglesia los aceptó y comenzó a penetrar dentro de la iglesia. Dice aquí que tenía Antipas. Ante significa en lugar de, ante padre, y pater significa padre, o sea, un antipadre, un símbolo de los mártires muertos en el periodo de Esmirna o en los periodos posteriores. Este Antipas es una persona literal muerto en Pérgamo por negarse a adorar al emperador. Escuchen esto. Este Antipas se negó a adorar al emperador y fue muerto. La doctrina de Balaam, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la doctrina de Balaam? Número capítulo 22, versículo 24, nos habla de que Balaam llevó al pueblo a comer y a fornicar. Libro de los Hechos 15:29, y ahí tengo referencia para que ustedes la busquen, y por falta de tiempo no voy a poder ir a esos versículos, pero lo tienen para su referencia. Estas personas querían dividir la iglesia promoviendo prácticas prohibidas. Esta iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de Balaam, y esa doctrina quería eh, permitir que entraran dentro de la iglesia creencias para destruir la fe y la sana doctrina. Apocalipsis capítulo 2 nos dice, versículo 17, ya al final de la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo voy rápidamente sobre estas cosas. Eh, Quiero terminar con la Tiatira y el tiempo se me está acabando, así que voy a continuar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, iglesia de Tiatira, la última de esta noche, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Esos ojos representan la capacidad de Jesús de juzgar, la capacidad de ver el corazón, la capacidad de penetrar dentro de los propósitos de las personas. Y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Esos pies semejante al bronce bruñido tiene que ver necesariamente una referencia al santuario. Los muebles del santuario, los de afuera, estaban cubiertos de bronce. Ese Jesús sobre el que murió en el altar de sacrificio. Ese altar era de bronce y ese altar representa el cordero que murió, y esos pies de Jesús de bronce representan la seguridad de Jesús y la autoridad para establecer un juicio claro por haber muerto en la cruz y haber tenido en sus manos las llaves de la muerte y el Hades. Las virtudes de Tiatira: amor y fe, servicio, paciencia, buenas obras. Ahora tenía un problema serio, señores. Aquí presten atención. La cosa se complica. Los defectos de Tiatira: tiene a esa mujer llamada Jezabel. Por lo tanto, Jezabel te está haciendo fornicar y te está haciendo que comas cosas dedicadas a los ídolos. Yo voy a ir sobre Jezabel ya mismo. ¿Qué periodo cumple? Desde el año 538, cuando termina la iglesia de Pérgamo, hasta el 1517. Noten esa fecha, 1517, que es la Reforma. Esta iglesia es la iglesia de la Edad Media. Esta es la iglesia oscura. Esta es la iglesia que se le niega la palabra. Esta es la iglesia también perseguida.
Esta es la iglesia en donde se mezcla la iglesia con el Estado. Esta es la iglesia que se corrompe. Esta es la iglesia que se vende. Este es el periodo de la Edad Media. Jezabel está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. ¿Qué pasó con Jezabel? Bueno, Jezabel representa una gran apostasía. Ustedes recordarán, el rey se casó con esta mujer Jezabel. Ella trajo a Israel adoración a Balaal, a Balaam, a Balal, Balal. Ella trajo corrupción a la iglesia. Esta iglesia representa la iglesia de Tiatira, está experimentando apostasía, la apostasía de la Edad Media, el culto a Baal. Así que se compara el culto a Baal con esa gran apostasía. Ustedes pueden repasar Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, y leer toda la historia donde está Jezabel, y se van a dar cuenta cómo en el caso de Elías luchó contra Jezabel para que se mantuviera la sana doctrina. Fue difícil, fue fuerte, pero esta mujer Jezabel era sumamente fuerte. Ella hizo que se penetraran dentro de la iglesia creencias falsas. Gran apostasía de la Edad Media. Bueno, aquí están los puntos de esa gran apostasía. Prohibición de las escrituras. Solamente podían ser leídas por los eruditos, no por la gente común. Se exaltó la tradición. Y esto es curioso, señores, porque ya dejó de ser importante la palabra, sino que la tradición comenzó a tener importancia. Se entraron dentro de la iglesia la adoración a los santos. Y tú dices, pero ¿cómo se sostiene eso si la Biblia no lo menciona? Porque entonces es tan importante como las escrituras, la tradición establecida por la iglesia. Pero lo más terrible que se recibió en este tiempo es que la salvación dejó de ser por fe y comenzó a ser por obras, o por lo menos se comenzó a predicar eso. Y se comenzó a enseñar que tú podías comprar con dinero y con tus propias obras la salvación. Y se estableció un sacerdocio alterno al sacerdocio santo de Cristo en el santuario celestial. La Biblia dice en el libro de de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Son las y 45, qué bueno que me dio para terminar. Así que yo quiero detenerme aquí y abrir para preguntas. Así que me pueden escribir las preguntas que ustedes deseen o simplemente levantar tu mano y entonces yo te doy acceso para que puedas hablar. Voy a detener entonces la grabación para que voy a ver si puedo detenerla. ¿Alguna pregunta, mi gente? Puedes escribir la pregunta directamente. A ver.